Luz y sal, hermanos, lección número 28, la respuesta del hombre. Por la práctica de las virtudes hacemos vida la ley de Dios. Bueno, en esta lección tenemos que se empieza recordando la caída de nuestros primeros padres, con la cual una de las consecuencias inmediatas fue la pérdida de la voluntad espiritual. ¿Qué significa esto? Que estamos propensos a hacer el mal. Además, también la lección presenta a tres enemigos, que pues estos tres enemigos son los que nos incitan a hacer el mal. La lección dice que estos enemigos son el demonio, el mundo y nuestras propias pasiones. Por lo cual, al perder voluntad espiritual, pues estamos más cerca de estos enemigos, es decir, de caer en sus tentaciones. Pero también dice que sí son enemigos, pero que no son invencibles, es decir, que nosotros lo podemos vencer por nuestra propia cuenta. Ahora bien, se puede dar el caso que queramos vencerla por nuestras propias fuerzas, pero no podamos. La lección menciona, y a dónde vamos, que podemos contar con un auxilio divino y que este auxilio viene de Dios. Y podemos estar seguros que este auxilio viene de Dios porque es un designio del Padre. Él nos dice que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero algo nos debe de quedar claro, esto es un auxilio, no es la solución para evitar la ocasión de pecado. Porque para evitar el pecado, pues no solamente basta el auxilio, sino también poner de nuestra propia voluntad. Como lo dije al inicio, el pecado puede ser vencido por nuestra propia voluntad. En el caso que no se pueda, pues recurrimos a este auxilio, pero en conjunto con nuestra voluntad. Porque pues simplemente si no queremos vencer el pecado, quiere decir que queremos cometer el pecado, queremos caer en el pecado, entonces ¿para qué nos hacemos tontos? Y eso se los digo por propia experiencia. Yo recuerdo una vez que había como un congreso, un retiro, un mini retiro, al cual yo no quería ir. Bueno, estaba indeciso, no es que no quisiera, tenía entre que sí y entre que no. Y yo recuerdo que le dije, hablé con Dios y le dije en una de esas oraciones, le dije, bueno, si no sale nada de aquí a tal día, pues voy. Y si sale algo, me voy a lo otro. Y pues les digo, llegó el auxilio, curiosamente no pasó nada, pero bueno, eso es plática para otra ocasión. Al final les cuento eso. Entonces, como les decía, tiene que existir voluntad por parte nuestra para poder vencer al pecado, independientemente si solicitemos o no el auxilio divino. Entonces, nuestra voluntad, la lección menciona que la debemos ir fortaleciendo, y esto va a ser a través de las virtudes. Esto lo dice San Pablo en su segunda carta. Dice lo siguiente: poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la tenacidad, a la tenacidad la piedad, a la piedad el amor fraterno, al amor fraterno la caridad. Pues si tenéis estas cosas y las tenéis en abundancia, no os dejarán inactivos ni estériles para el conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Quien no las tenga es ciego y corto de vista, ha hecho al olvido la purificación de sus pecados pasados. Entonces, la manera de ir venciendo el pecado, ya lo dije, es a través de nuestra voluntad, la cual pues se va a ir fortaleciendo a través de las virtudes. Bueno, la pregunta es, ¿qué es una virtud? Pues virtud es el hábito o disposición permanente por el cual el hombre se inclina a hacer el bien y evitar el mal. Y aquí hay que aclarar algo. Primero, pues se dice, les estoy comentando que la virtud es un hábito permanente. Esto nos dice que no es una situación temporal o algo pasajero por el cual el hombre está pasando, sino que debe ser un hábito de vida. Más me adelanto un poco, pues las virtudes, pues algunas de ellas se nos dan en nuestra ley natural, entonces de esa manera también se entiende que las virtudes son permanentes. Además también se leyó o van a poder leer que la virtud tiene la inclinación a hacer el bien, lo cual pues es la esencia de virtud, hacer el bien. Además,
Para entender un poco más lo que es la virtud hay que entender su significado etimológico, el cual viene del latín y significa fuerza. Aquí es un poco confuso porque la lección dice, dice la palabra virtud proviene del latín virtus igual a fuerza. Significa la potencia de la que se deriva el acto a manera de causa y consecuencia. Y más adelante nos dice virtud igual a fuerza, con el sentido de fuerza que tiene su origen en el espíritu y su fruto en el campo de la moral. Creo que no se entiende muy bien el concepto o no lo relacionamos porque nosotros entendemos por fuerza una cosa y aquí como que quiere decir otras cosas, pero tratando de conjugar estos dos significados que vienen aquí en la lección, primero nos dice que es una fuerza, lo segundo, nos dice que es una fuerza en el origen espiritual. Entonces vamos a entender que por ser de origen espiritual, esto se va a inclinar a hacer un bien. Y el primer significado nos dice que significa la potencia de la que se deriva el acto. Hasta ahí me quedo. Entonces, yo lo que entiendo que la virtud es la motivación por la que estamos haciendo un acto, pero una motivación espiritual. Por concluyente, es la motivación que nosotros sentimos para hacer el bien. Y entonces, como estamos hablando de algo espiritual, nos debe de quedar claro que todas las virtudes vienen de Dios. Si Dios no nos da esa gracia, no nos da esa virtud, es imposible que la tengamos. E incluso puede ser el caso que se nos dé y nosotros mismos la rechacemos. Pero independiente de esto, para hablar un poco más de ellas, se hacen clasificaciones. Tenemos dos clasificaciones. Dependiendo su origen, tenemos dos tipos de virtudes. Las infusas que vienen de Dios y las adquiridas, las cuales el hombre, pues, como su palabra lo dice, va adquiriendo a lo largo de su vida. Y también dicen que hay otra clasificación que es en razón de su objeto. Las virtudes teologales que tienen por objeto inmediato a Dios, las virtudes cardinales que tienen por objeto inmediato al hombre y que estas a su vez tienen unas virtudes, dan fruto en otras virtudes que se llaman virtudes humanas, que son consecuencia de las cardinales. Pero pues le repito de nueva cuenta, toda virtud viene de Dios. Si Dios nos da esa capacidad, esa gracia, no la vamos a tener. Y bueno, en cuanto a virtudes cardinales tenemos 4, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y bueno, y la lección nos define cada una de ellas. Empieza con la prudencia. Bueno, esta virtud dice que dirige el entendimiento con la intención de decirnos cuándo sí y cuándo no obrar. Y con obrar se debe entender el hacer, el decir cosas, etc. La siguiente virtud es la fortaleza, la cual nos va a decir qué debemos hacer y además de llevarlo a cabo. La lección dice que pues también esto va a pasar independientemente de las dificultades. Pero viene la tercera virtud, que es la templanza, la cual nos va a decir cómo hacer estas cosas, ya que la templanza es la virtud que modera nuestras pasiones e inclinaciones. Entonces, bueno, y la cuarta virtud es la justicia, la cual pues es la virtud para decirnos qué le va a tocar hacer a cada quien. Entonces, analicémoslos de esta manera. Primero, tenemos que ser prudentes para determinar si hacemos algo o no lo hacemos. Segundo, una vez que determinamos que es prudente hacerlo, va a ser la fortaleza quien nos dé la fuerza para realizar dicha acción. Una vez que estamos haciendo esta acción, nuestra templanza nos va a determinar cómo hacerla, es decir, moderando nuestras pasiones, moderándonos en el hacer. Y por último, la justicia va a intervenir para hacer lo que nos corresponde a favor de los demás. Bueno, la lección dice que estas virtudes son como un auxilio al bien espiritual y creo que eso debe de quedar claro. O sea, si, por ejemplo, definir la prudencia como algo que nos va a ayudar a elegir si debemos hacer o no hacer, en el orden espiritual, pues debemos entender que la prudencia nos va a ayudar a elegir el bien. Entonces, con las demás virtudes, la fortaleza, templanza y justicia es muy similar, así que no le veo entrar a profundidad en esa parte. Estas virtudes se supone que todas las tenemos,
todos los tenemos. Obviamente va a haber unas virtudes que las tengamos en mayor proporción y a esto me refiero de que van a lucir más que otras, pero el punto es aquí que debemos fortalecer o tenemos que ir haciéndonos más grande en las 4 virtudes. ¿Cómo se hace esto? Pues la lección menciona que hay que irnos poniendo a prueba con la intención de que las virtudes siempre resalten y hacernos virtuosos. Hasta aquí con las virtudes cardinales. Vamos a pasar con las virtudes teologales, que son 3: fe, esperanza y caridad. Hay que mencionar, la caridad también se le conoce como amor o amor de Dios. Ahora bien, ¿por qué son importantes estas virtudes? Porque si nosotros venimos de Dios, tenemos que regresar a Dios, pero este regreso a Dios no es gratuito y sin motivo alguno. Es decir, nos tenemos que ganar este retorno a nuestro Creador, y esto nos lo vamos a ganar a través de estas virtudes. Y bueno, y empezamos con la primera virtud, que es la fe. La lección la dice que es la virtud sobrenatural por la cual creemos que es verdad lo que Dios mismo ha revelado y que nos ha enseñado por la Iglesia. En otras palabras, creemos en Dios y en todo lo que ha venido dejando, porque la lección dice algo importante, que la fe es la virtud por la cual creemos en Dios, pero además en todo lo que la Iglesia nos ha revelado. Y eso lo digo porque hay gente que dice creer en Dios, pero no cree en la Iglesia. Y es un concepto equivocado, porque hay que recordar que la Iglesia la fundó el mismo Dios para que Él sea conocido a través de la Iglesia. El problema de estas personas, y no quiero entrar en mucho detalle, es que se dejan guiar por los malos testimonios de unas cuantas personas, y con ese testimonio quieren encerrar a que toda la Iglesia es así. Pero bueno, no hay más que decir de esto. Y bueno, y en esta virtud se nos recalca algo importante y algo fundamental, que son las verdades en las que debemos creer. Nos dice que primeramente debemos de creer que la Iglesia es católica. Esto significa que la Iglesia es universal. También tenemos que creer en la existencia de Dios, que es uno y trino al mismo tiempo, nuestro Padre, que es el creador y el remunerador, en el Hijo, que es la segunda persona, que es el que nos salva a través de su pasión, muerte y resurrección, y en el Espíritu Santo, que es el que va a abogar por nosotros y va a estar con nosotros ante cualquier circunstancia. Además, esta fe pues la debemos profesar siempre, no solo con palabras, también con hechos. Tenemos que dar testimonios de ellos, incluso hasta la muerte. Bueno, y como personas de fe, es nuestro deber, les digo, dar testimonio de esta fe. Lo vuelvo a decir, no solamente de palabras, sino con hechos. Ya les dije, dar testimonio con hechos. Ahorita me topaba con unas publicaciones en Face que decía, soy la única persona que le da desconfianza a las personas que hablan de Dios. Entonces es precisamente esto que estoy diciendo, ¿no? La respuesta que le dije, pues lamentablemente esas personas, a lo mejor tú las conoces o sabes algo de ellas, y son muy contrarias sus hechos a sus acciones. No hay congruencia con lo que dicen y con lo que hacen. Entonces, ese es un deber que tenemos todos. Si nosotros somos de fe, tenemos que dar razón de esa fe, dar testimonio de esa fe. Y digo dar testimonio porque eso es lo más importante, dar razón de nuestra fe a través de los hechos. Eso va a arrasar cualquier palabra que se diga o no se diga. Y algo importante es que la fe, a pesar de que está sobre encima de la razón, nunca va a estar en contra de ella. Esto lo venimos viendo desde las primeras lecciones, que la fe y la razón van de la mano, porque la razón o la ciencia viene también de Dios. Y bueno, y esto de que la fe y la razón pues no se contradigan, siempre va a pasar y siempre se va a ver de buen modo si la razón acepta la fe. Y la acción marca también varias maneras de ir perdiendo la fe. La primera dice apostasía, dice que significa yo aparto. Este apartamiento que vamos a producir, o este alejamiento que vamos a producir
de la iglesia, pues es porque vamos a empezar poniendo cosas materiales u otras cosas más importantes que la iglesia y de alguna manera me voy alejando. Un ejemplo es de que, no, tengo una fiesta, hoy no voy a misa, ¿no? Y me voy a la fiesta en vez de ir a misa, pero pues no tenemos esa intención verdaderamente de alejarnos, ¿no? A diferencia de lo que es una herejía, lo cual es una decisión completamente ya neta de decir hasta aquí iglesia, yo ya me separo de ti y me voy. Y bueno, también menciona que hay otras maneras de atacar a la fe, de ir en contra de la virtud de la fe, y lo primero dicen los no bautizados. La lección nomás dice algo sencillo, dice los que rechazan el bautizo después de haber sido catequizados. Yo digo que se queda corto porque también hay personas que son bautizadas y en vez de querer indagar en su fe, en su religión, van e indagan a otros lados, y eso también va en contra de la fe. Y lo hacen con el pretexto de que es que a mí me bautizaron y yo no pedí ser bautizado. Pero bueno, no podemos decir mucho. Otro ataque contra la virtud de la fe es no querer recibir el catecismo con plena conciencia, ¿no? La lección dice de acuerdo con su edad y estado, ¿no? Pero yo digo que aquí es con plena conciencia, porque a lo mejor a un niño lo puedes obligar a que reciba su catecismo, pero lo hace de manera inconsciente y tal vez hasta nomás por cumplir va al catecismo. Pero a diferencia de un adulto que le dices tienes que aprender de tu fe, aprender de tu religión y no quiere, pues eso ya es diferente. Otro acto que se comenta en contra de la fe es enseñar cosas equivocadas de la iglesia. Esto pues es más adelante, lo vamos a ver que como evangelizadores tenemos que asegurar que lo que enseñamos sea lo correcto y lo que la iglesia nos pide. Si hacemos lo contrario, pues estamos atentando en contra de la fe. Y el otro ataque en contra de la fe es los que se exponen al pecado, los que se ponen en situaciones que vayan en contra de la fe. Pero aquí vamos a aclarar algo. Dijimos que una manera de ir fortaleciendo las virtudes es mediante exponernos a situaciones para fortalecer las virtudes, pero llevamos esa predestinación para fortalecer y vencer al pecado. Esto que acabo de decir, los que se van sin esa predestinación están atacando a la fe. La siguiente virtud es la esperanza, y la lección la define como es la virtud sobrenatural por la cual, debido a los méritos de Cristo y por la bondad, omnipotencia y fidelidad de Dios, esperamos la vida eterna y las gracias necesarias para conseguirla. Entonces, la esperanza no es otra cosa más que creer en lo que Dios nos ha dicho. Y voy a aclarar la diferencia porque dije, la fe es creer en Dios y hasta ahí nos quedamos, creer en todo lo que la iglesia nos dice. Y la esperanza es, además de creer en Dios, tenemos que creerle a Él. Eso es la esperanza. Creerle en que estamos luchando en este mundo para llegar a la salvación eterna, a la vida eterna. Obviamente, todo lo que conlleva, ¿no? Llegar a la vida eterna es gracias a través de que Cristo vino, padeció, murió y resucitó por nosotros, limpió nuestros pecados y restauró la relación entre Dios y el hombre, ¿no? Pero eso es la esperanza. Primero creo en Dios a través de la fe y con la esperanza creo en lo que Él me dice. Y bueno, y esta creencia de lo que Dios nos está diciendo, en que empezamos a creer en Dios, no solo se basa en la vida espiritual, ¿no? Sabemos que pues nuestro fin es estar con Dios, pero tenemos que pasar por este mundo y también esa es una esperanza que tenemos en Dios, que mientras nosotros nos estemos dedicando a las cosas de Dios, Dios se va a dedicar a nuestros asuntos, a poner en orden todos nuestros asuntos. No sé si les ha pasado que luego estamos preocupados porque no sabemos cómo le vamos a hacer con los tiempos o con alguna situación en particular, pero se da más con los tiempos. Que no tenemos el tiempo, que tenemos muchas cosas que hacer y no sabemos si vamos a tener el tiempo pues para servir a Dios, ¿no? Particularmente dar nuestra clase. Y resulta que por obra de magia, y no es magia, nomás lo digo por decir algo,
que por obra de magia todo se va acomodando, todo se va solucionando y todo se va haciendo al grado que llega nuestra clase y tenemos tiempo para nuestra clase. Es ahí donde pues la esperanza que tenemos a Dios da sus frutos, ¿no? Les digo, no es magia porque es Dios quien se encargó de ir acomodando nuestros tiempos para al final pues poder dar la clase sin ningún problema. Y bueno, y aquí en Esperanza pues tenemos una situación muy particular. Les digo, tenemos estas situaciones que se dan día a día. Ya les mencioné una, por ejemplo, del tiempo, pero pues así hay muchas, ¿no? Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos que dar testimonio también de esta esperanza. Y bueno, y aquí la pregunta es, ¿el testimonio de la esperanza cuál sería? En mi opinión es dar gracias a Dios porque todo se pudo hacer. No sé si lo he dicho, pero es muy fácil estar pidiéndole a Dios cosas y cuando las otorga nos olvidamos de que las recibimos a través de Él. Y entonces, ¿dónde quedó esa esperanza que teníamos puesta en Dios? Se nos olvidó. Por eso yo digo que dar gracias a Dios ante esas circunstancias de que se nos acomodó el tiempo o se nos resolvió algún conflicto que teníamos, es dar testimonio, es la manera más grande de dar testimonio de nuestra esperanza en Dios. Y simplemente es algo que se nos inculcó, pedir y una vez que se nos pida, dar gracias. Asimismo tenemos que dar gracias a Dios y estaremos dando testimonio de la esperanza, de nuestra fe también. Y para terminar este tema de esperanza, se nos dice que no debemos caer en el conformismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir esto? Sencillo, que no porque yo esté esperanzado en que Dios me va a dar cosas, me voy a quedar con los brazos cruzados sin hacer nada y esperar que Él resuelva mis conflictos. No, sí vamos a pedir esa intervención divina. Y además también tenemos que ir resolviendo nuestras situaciones de manera personal. Hay que recordar que esa intervención es un auxilio y no la solución de nuestras acciones. Y bueno, y la lección termina mencionando cómo se pierde la esperanza. Eso es sencillo. La manera de perder la esperanza es pensar que Dios no nos auxilia en nada. Para dar un ejemplo de esta situación, la cual creo que todos hemos pasado, es cuando nos empezamos a llenar de problemas en nuestra vida. En algún momento nos surge un problema, luego otro, y así sucesivamente, al grado de que no vemos solución, sentimos que nos estamos ahogando. Pues en esos momentos no debemos de dudar que Dios nos escucha y Dios está atento a nuestra situación y además que nos va a auxiliar. Si hacemos lo contrario, empezamos a perder la esperanza en Dios. Y hasta aquí con esta lección número 28. Y ustedes van a decir, hey, espera, te falta la virtud de la caridad, la virtud del amor. Sí me falta, pero a esta virtud le dedican una lección especialmente. Entonces la vamos a estar analizando en la siguiente lección. Así que espérenla para la siguiente semana. Y bueno, resumiendo la lección, nuestra salvación es obra de cooperación de Dios y nosotros. Nuestra perfección está en el cultivo de todas las virtudes. Las virtudes cardinales se cultivan por la repetición de los actos. Las virtudes cardinales y humanas las llegaron a adquirir por medio de los buenos hábitos los gentiles de la antigüedad. De todos modos, toda virtud se adquiere por correspondencia a la acción de la gracia, la que Dios hace llover y nadie niega. Las virtudes teologales son infundidas por Dios como gracia y nunca se adquieren por la costumbre. Si bien pueden pedirse por la oración, sin fe no se puede esperar. Sin fe ni esperanza es imposible amar. Resolución, Señor Jesús, quiero imitarte en una vida libre de faltas. Sé que sin ti nada puedo hacer. Ayúdame a conseguirlo. Y hasta aquí con esta lección. Nos estamos viendo la próxima semana para analizar la siguiente virtud, que es el amor.
la cual pues la describe la lección como la virtud suprema. Y no hay más. Hermanos, la verdad quisiera escucharlos un poco más, sus comentarios si me llegan. Gracias. Los consejos que me han dado, pues ahí los trato de seguir. Hubo uno que me dijo que me limitara a explicar la lección. La verdad yo siento que no, porque los testimonios, como lo dije en esta lección, es lo más importante. Y bueno, y a raíz de ese pensamiento, he estado he venido pensando, pues ir haciendo más cosas para el canal, no nomás lecciones de escuela de pastoral, sino herramientas que nos sirvan, por ejemplo, testimonios de vida. Voy a empezar con el mío y también queda abierto si alguien me quiere hacer llegar sus testimonios, con gusto los comparto. Y bueno, también he pensado en hacer páginas de Facebook y todo eso, pero no sé cómo esté la situación, no quiero que esto se confunda o se malinterprete, pero pues bueno, ahí lo seguiré pensando. Hasta aquí con esta lección, nos estamos viendo la próxima semana. Luz y sal, hermanos, hasta luego.